Él tenía el mundo en sus manos, poder, riqueza, respeto, hasta que en un solo instante lo perdió todo. Ahora, atrapado en un cuerpo que se niega a obedecerle, enfrentará la batalla más dura de su vida, pero lo que aún no sabe es que la mayor lección vendrá de quien menos espera. Esta es la historia de una caída y un renacimiento. ¿Podrá volver a levantarse? En el imponente rascacielos de Ferrer Global Industries, Alejandro Ferrer se paseaba por su oficina de vidrio y acero con la confianza de un emperador moderno. Cada movimiento, cada mirada calculada, transmitía la imagen de un hombre que dominaba su mundo sin concesiones. No había margen para la mediocridad en su empresa. La excelencia era su única religión. Sus empleados, ejecutivos de alto nivel y asistentes personales temían tanto sus palabras como su silencio. Sabían que una simple mirada podía significar la ascensión a la gloria o la condena al ostracismo profesional. Alejandro no toleraba errores, y los que fallaban rara vez tenían una segunda oportunidad. Para él, la debilidad era un lastre, algo que solo existía en aquellos que no estaban hechos para el éxito. La vida de Alejandro transcurría en un calendario implacable, donde cada minuto estaba planificado con precisión quirúrgica. Sus días comenzaban con reuniones estratégicas y llamadas internacionales antes de que el sol terminara de asomarse por los ventanales de su oficina. No tenía tiempo para distracciones ni para asuntos triviales. Su única preocupación era el crecimiento de la empresa, el dominio del mercado y la perpetuación de su legado. Nunca había permitido que su vida personal interfiriera con sus ambiciones. No tenía esposa ni hijos, y las relaciones superficiales que mantenía con algunas mujeres de la alta sociedad no eran más que acuerdos tácitos de conveniencia. Su mundo era el trabajo, y su identidad estaba entrelazada con el poder que ostentaba. Esa mañana en particular, Alejandro tenía en su agenda una reunión crucial con inversionistas asiáticos. El proyecto de expansión a nuevos mercados estaba en una fase delicada, y cualquier error podía costarle millones. Mientras revisaba los informes finales con su asistente, su mirada se posó fugazmente en el reflejo de la ventana. Se vio a sí mismo, el traje impecable, la expresión pétrea, el aura de inquebrantable autoridad. Pero algo en aquella imagen le resultó inquietante. Por un instante, se preguntó si realmente conocía al hombre que lo observaba desde el otro lado del vidrio. Ignorando esa sensación pasajera, salió de la oficina y se dirigió al estacionamiento subterráneo, donde su coche de lujo lo esperaba. Su chofer, siempre puntual y silencioso, abrió la puerta del vehículo con la precisión de un soldado entrenado. Alejandro subió sin pronunciar palabra y se sumergió en la revisión de sus documentos mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad como una pantera en la jungla de concreto. No tenía tiempo para mirar por la ventana ni para reflexionar sobre la velocidad con la que el mundo pasaba a su alrededor. Todo lo que importaba era la reunión que definiría el futuro de su imperio. Pero el destino, indiferente a los planes meticulosamente trazados, tenía otros designios para él. En un instante que pareció eterno, un camión apareció de la nada, embistiendo el vehículo con la fuerza de una tormenta desatada. El sonido del metal retorciéndose, los cristales estallando y los gritos apagados por el impacto se fusionaron en un solo caos ensordecedor. El cuerpo de Alejandro fue lanzado dentro del coche. Su cabeza golpeó con violencia el costado del asiento, y la oscuridad lo envolvió como un manto impenetrable. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado para siempre. El techo blanco y las luces fluorescentes de la habitación del hospital le hicieron entender que ya no estaba en control. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Un frío, helado recorrió su espina dorsal. Con un esfuerzo titánico trató de levantar las piernas, pero no sintió nada. Nada. Un terror primitivo, desconocido para él, lo atrapó con garras invisibles. Los médicos llegaron poco después, sus rostros impregnados de una mezcla de profesionalismo y compasión contenida.
Le explicaron lo sucedido. Una lesión grave en la médula espinal. La palabra paraplegia flotó en el aire como una sentencia de muerte. Alejandro, el hombre que jamás había conocido límites, ahora estaba atrapado en un cuerpo que se negaba a obedecerle. Y por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. El silencio en la habitación del hospital era asfixiante. Alejandro Ferrer, un hombre acostumbrado al ruido del poder, al bullicio incesante de las decisiones y las órdenes acatadas sin cuestionamientos, ahora se encontraba en un espacio donde el único sonido era el pitido monótono de las máquinas que monitoreaban su estado. Se negaba a aceptar la realidad que los médicos le habían explicado con una calma insoportable. Sus piernas, aquellas que lo habían llevado por los pasillos de su imperio con una determinación inquebrantable, ahora eran inútiles. Trató de mover los dedos de los pies con toda la fuerza de su voluntad, pero no hubo respuesta. Un escalofrío helado recorrió su espalda. No podía ser cierto. Cada día en el hospital se convertía en una tortura psicológica. La visita de su equipo médico, las fisioterapeutas con sonrisas forzadas, los analgésicos que apenas aplacaban el dolor fantasma de algo que ya no podía sentir. Pero lo peor de todo era el desfile de personas que llegaban con la misma mirada de lástima. Sus ejecutivos, aquellos que antes se inclinaban ante su sola presencia, ahora hablaban con él en un tono cuidadoso, como si temieran que pudiera romperse, con una simple palabra mal colocada. Sus socios lo visitaban con promesas de apoyo, pero en sus ojos, Alejandro veía la misma pregunta no formulada. ¿Cómo va a liderar la empresa desde una silla de ruedas? La primera semana transcurrió como un borrón de rutinas hospitalarias y noches en vela. En su mente, los recuerdos del accidente se mezclaban con fragmentos de su pasado, un pasado que no solía visitar con frecuencia. Recordó a su padre, un hombre que había construido Ferrer Global Industries con un temperamento aún más férreo que el suyo. La infancia de Alejandro no había estado marcada por el afecto, sino por la constante exigencia de ser el mejor. El éxito no es una opción, es una obligación, le decía su padre una y otra vez, hasta que aquellas palabras se incrustaron en su ADN. Cerró los ojos, tratando de alejar la avalancha de pensamientos. Pero otra imagen irrumpió en su mente con la fuerza de un huracán. Su madre, la única persona que alguna vez había mostrado ternura en su vida, postrada en una cama de hospital, igual que él ahora. Recordó cómo su padre nunca la visitó, cómo la consideró una carga hasta el último momento. Alejandro no se había permitido pensar en ella durante años, pero en ese instante comprendió algo aterrador. Ahora él estaba en su lugar. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada compasiva de su médico de cabecera. Señor Ferrer, es fundamental que comience a trabajar en su rehabilitación cuanto antes, dijo con una voz profesional pero firme. Alejandro lo fulminó con la mirada. No quería escucharlo, no quería fisioterapia, no quería escuchar falsas esperanzas. Él no era un inválido, no podía serlo, pero la realidad no se doblegaba ante su voluntad. Las sesiones de fisioterapia comenzaron, pero Alejandro se negó a participar. Se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Su cuerpo estaba atrapado en una cárcel de carne y hueso que ya no obedecía sus órdenes, y su mente se hundía cada vez más en una espiral de desesperación. Los días se hicieron indistinguibles uno tras otro, hasta que incluso los rostros del personal del hospital se convirtieron en un fondo borroso de rutina y resignación. Hasta que una mañana, una presencia inesperada irrumpió en su monotonía. Una mujer entró en la habitación vestida con el uniforme de limpieza del hospital. No tenía la mirada temerosa de los demás ni la condescendencia de los médicos. Sus ojos oscuros se posaron en él con una mezcla de curiosidad y determinación. «No se ve tan poderoso ahora, ¿verdad?», dijo con un tono más cercano a la provocación que a la lástima. Alejandro la miró con frialdad, pero ella no apartó la vista. «Soy Isabel Muñoz», continuó.
Limpio este hospital desde hace años, y he visto muchos hombres como usted. Algunos se rinden, otros pelean. ¿Cuál va a ser usted? Alejandro no respondió. No tenía respuestas. Y por primera vez en su vida, no sabía quién era realmente. El silencio que siguió a la pregunta de Isabel Muñoz se alargó en la habitación como una sombra densa. Alejandro Ferrer, el hombre que siempre tenía una respuesta rápida y precisa para cualquier situación, se encontró mudo ante la provocación de una simple mujer de la limpieza. No era la primera vez que alguien lo desafiaba, pero la diferencia radicaba en que esta vez él no tenía ningún poder con el cual responder. Isabel lo observó con una media sonrisa, pero sin rastro de burla. Su tono no había sido condescendiente ni lastimero, como el de las enfermeras y médicos que lo trataban como un caso perdido. No intentaba consolarlo ni ofrecerle palabras vacías de aliento. Solo le había presentado un hecho crudo y directo. Tenía una elección. No necesito que una mujer de la limpieza me diga lo que debo hacer, masculló Alejandro, volviendo el rostro hacia la ventana. Eso está claro, replicó Isabel con naturalidad, mientras sacudía las sábanas de su cama con la misma indiferencia con la que enfrentaba su actitud hostil. Pero, ¿qué está haciendo usted para no ser un caso perdido? Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que admitiría. Durante días, Alejandro había rechazado cualquier intento de rehabilitación. Se negaba a ver fisioterapeutas, ignoraba los ejercicios sugeridos por los médicos y evitaba cualquier conversación que implicara un cambio en su estado. En su mente, aún era el hombre de antes del accidente, aún tenía el control absoluto de su vida. Sin embargo, la cruda realidad era que estaba atrapado en un cuerpo que no respondía, en una habitación que se había convertido en su prisión. El aire en la habitación se volvió más pesado. Isabel continuó su trabajo sin prestarle más atención. Alejandro, molesto por sentirse acorralado en su propia impotencia, observó cómo la mujer terminaba su rutina con calma, sin apurarse ni demostrar servilismo. Era extraño. Nunca había reparado en el personal de limpieza, ni siquiera en su propia empresa. Eran como sombras invisibles que simplemente cumplían una función dentro del engranaje del mundo que él gobernaba. Pero esta mujer no tenía nada de invisible. Cuando Isabel se dispuso a salir, se detuvo en la puerta y, sin girarse, lanzó una última frase al aire. «Mañana vuelvo. A ver si decide qué tipo de hombre quiere ser». Alejandro permaneció inmóvil, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera, y mucho menos alguien que no formaba parte de su mundo. Pero algo en su tono, en su forma de hablarle sin miedo, despertó una chispa en su interior. No sabía si era furia o una inquietud más profunda que no estaba listo para enfrentar. Las horas pasaron lentas. Por primera vez en días, Alejandro intentó mover sus piernas con más insistencia. Apretó los dientes, concentrando toda su energía en una orden sencilla. «Muévete». Pero no hubo respuesta. El pánico subió por su pecho como un animal salvaje. Si no podía recuperar el movimiento, si su cuerpo no reaccionaba, ¿qué le quedaba? ¿Quién era sin su poder, sin su independencia? La noche cayó, y con ella, una inquietud que no lo dejó dormir. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza, como un eco persistente. Nunca había permitido que nadie lo hiciera dudar de sí mismo, pero esta vez, la pregunta se quedaba ahí, clavada en su mente como una espina venenosa. A la mañana siguiente, cuando Isabel regresó, lo encontró despierto, con la mirada fija en la ventana. Sin volverse a mirarla, Alejandro habló por primera vez sin la frialdad habitual en su voz. «Dijiste que has visto hombres como yo». Isabel dejó el cubo de limpieza en el suelo y lo miró con curiosidad. «Sí, hombres que lo tenían todo y, de un día para otro, lo perdieron. Hombres que creyeron que su vida había terminado solo, porque ya no podían hacer las mismas cosas de antes». Alejandro respiró hondo,
odiando la necesidad de hacer la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con ellos? Isabel se encogió de hombros. Algunos se rinden, otros aprenden a vivir de nuevo. El silencio que siguió fue distinto al de la primera vez. No era incómodo, era denso, lleno de algo que Alejandro no quería reconocer, porque en el fondo, sabía que la elección ya no era de su cuerpo, sino de su mente. El hospital había dejado de ser un lugar de recuperación y se había transformado en un reflejo del tormento interno de Alejandro Ferrer. Cada día se sentía más atrapado en su propio cuerpo, en su propia impotencia. Pero ahora había algo diferente. O mejor dicho, alguien. Isabel Muñoz, con su manera irreverente y su falta de miedo ante él, había sembrado una semilla de incomodidad en su mente. Por primera vez desde el accidente, Alejandro sentía que alguien lo trataba como un hombre, no como un inválido. Cuando Isabel entró esa mañana con su rutina habitual, Alejandro la observó de reojo. Nunca había prestado atención a las personas, como ella, las que trabajaban en los márgenes de su mundo, pero ahora su presencia le resultaba imposible de ignorar. Ella no hablaba mucho, pero cada palabra que decía tenía peso. Cuando Isabel entró esa mañana con su rutina habitual, Alejandro la observó de reojo. Nunca había prestado atención a las personas como ella, las que trabajaban en los márgenes de su mundo, pero ahora su presencia le resultaba imposible de ignorar. Ella no hablaba mucho, pero cada palabra que decía tenía peso. Si sigues ahí sentado sin hacer nada, te vas a oxidar antes de que puedas decidir qué hacer con tu vida, comentó sin mirarlo, mientras pasaba un trapo por la mesita junto a su cama. Alejandro apretó los labios. «No puedo moverme», respondió con dureza. «¿No lo entiendes?» Isabel soltó una carcajada suave. «Lo que no entiendo es por qué sigues esperando a que todo se arregle solo». Las palabras lo golpearon como un martillazo en el pecho. Nadie se atrevía a hablarle así, ni siquiera los médicos. Todos le decían que tuviera paciencia, que se enfocara en la rehabilitación con calma, pero Isabel le hablaba como si él todavía fuera capaz de tomar decisiones, como si su destino no estuviera sellado. Esa misma tarde, después de días de negación, Alejandro aceptó la primera sesión con el fisioterapeuta, no porque creyera en la recuperación, sino porque no soportaba la idea de que Isabel lo viera como alguien que se había rendido. Sin embargo, el proceso fue brutal. Los ejercicios básicos que antes le habrían parecido triviales, ahora eran montañas imposibles de escalar. Cada intento de mover su cuerpo era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto. La frustración lo consumía con cada minuto que pasaba. En medio de un ejercicio, donde debía intentar mover apenas un pie, su respiración se volvió errática, su rostro se tensó y su paciencia explotó. «¡Esto es ridículo!», rugió, empujando con rabia la almohadilla que sostenía el fisioterapeuta. «Esto no sirve de nada». El terapeuta intentó calmarlo, pero Alejandro ya estaba cegado por la furia. La impotencia lo quemaba por dentro como un fuego incontrolable. Fue entonces cuando escuchó una risa al otro lado de la habitación. Isabel estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y una media sonrisa en los labios. «Eres un caso interesante», dijo con su tono tranquilo de siempre. «No, puedes mover las piernas, pero tienes energía de sobra para hacer berrinches». Alejandro la miró con incredulidad. «¿Te parece gracioso?» «Me parece absurdo», contestó sin inmutarse. «No eres el primer hombre al que veo luchar contra su propio cuerpo, pero eres el primero que cree que gritar hará que sus piernas vuelvan a funcionar». El terapeuta miró a Isabel con incomodidad, sin saber si debía intervenir. Alejandro, en cambio, sintió un impulso extraño de responderle, de desafiarla. «¿Y qué harías tú en mi lugar?» «Luchar», dijo sin dudar. «Pero de verdad, no con palabras, sino con acción». Alejandro se quedó en silencio, la respiración aún agitada por la rabia. No tenía respuesta. Esa noche,
solo en su habitación. Las palabras de Isabel lo persiguieron. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si su mayor enemigo no era su parálisis, sino su propia mentalidad. Los días siguientes transcurrieron con una intensidad que Alejandro no había experimentado en años. La rehabilitación continuaba siendo un calvario, pero ahora había una diferencia. Cada vez que la desesperación amenazaba con apoderarse de él, recordaba las palabras de Isabel: no luchar con palabras, sino con acción. Así que, por primera vez desde el accidente, dejó de resistirse y comenzó a intentarlo de verdad. Las sesiones eran agotadoras. Músculos que habían olvidado su función se negaban a responder. Los ejercicios que antes le habrían parecido triviales lo dejaban jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor. Pero poco a poco, Alejandro comenzó a notar cambios sutiles. No eran milagrosos, no eran suficientes, pero estaban ahí. Isabel seguía visitándolo todas las mañanas, cumpliendo su rutina de limpieza, pero con una diferencia. Ahora Alejandro la esperaba. Había algo en su presencia que lo mantenía alerta, como si no quisiera que lo viera caer en la autocompasión. Una tarde, mientras Isabel terminaba su turno, Alejandro la observó en silencio. Había algo en ella que lo intrigaba. No era solo su franqueza. Había una historia detrás de esa mujer, algo que la hacía tan fuerte. ¿Por qué lo haces?, preguntó de repente. ¿Hacer qué? Hablarme así. Tratarme como si yo no fuera, diferente a cualquier otra persona. Isabel sonrió, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Porque no eres diferente. Solo te has convencido de que lo eres. Alejandro no supo qué responder. En el fondo, había una verdad dolorosa en sus palabras. Esa noche, en la soledad de su habitación, recordó algo que había intentado olvidar. Cuando era niño, su madre solía contarle historias sobre la importancia de la resiliencia, de la capacidad de adaptarse y seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera la situación. Su padre, en cambio, le había inculcado que la fuerza era la única moneda de valor en la vida. Ahora, atrapado en su cuerpo, inmóvil, se preguntó cuál de esas dos enseñanzas sería la que realmente importaba. Isabel comenzó a convertirse en una presencia constante en la vida de Alejandro. No solo aparecía en las mañanas con su cubeta y su trapeador, sino que de alguna manera siempre terminaban conversando. Alejandro, que había pasado su vida rodeado de personas que solo le decían lo que quería oír, encontró en Isabel una crudeza refrescante. Una tarde, mientras ella pasaba un paño húmedo por la mesa, Alejandro decidió preguntarle algo que llevaba días rondando en su mente. ¿Cuál es tu historia, Isabel? Ella se detuvo y lo miró, midiendo sus palabras antes de responder. No hay mucho que contar. Crecí en un pueblo pequeño. Mi madre era curandera y mi padre campesino. Aprendí desde niña que el cuerpo y la mente están conectados y que la voluntad es lo que mueve al mundo. Alejandro frunció el ceño. ¿Curandera? Isabel asintió. No era doctora, pero ayudaba a la gente. Sabía cosas que la medicina moderna no entiende. Esa revelación lo hizo recordar lo que los médicos le habían dicho, que sus posibilidades de volver a caminar eran mínimas. Pero entonces, si la ciencia no tenía respuestas, ¿qué le quedaba? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se preguntó si realmente había algo más allá de lo que él siempre había creído. Los ejercicios continuaban. Cada día era un desafío, pero Alejandro ya no los evitaba. Isabel seguía apareciendo en su habitación, siempre con una nueva frase mordaz, siempre con una mirada que no se compadecía de él. Un día, durante una de sus sesiones, algo cambió. «Concéntrate en lo que sientes», le dijo su fisioterapeuta. Alejandro cerró los ojos. Por un momento, sintió algo, un leve cosquilleo en los dedos del pie derecho. «¿Lo sentiste?», preguntó el terapeuta. Con emoción, Alejandro asintió casi sin aliento. Ese fue el punto de quiebre.
A partir de ese momento, su mentalidad cambió. Si había una mínima posibilidad, lucharía por ella. Isabel lo notó. ¿Ves? No estás acabado. Por primera vez, Alejandro sonrió. La noticia de su mejoría corrió rápido entre los médicos. Algunos lo llamaron un caso extraordinario, otros un milagro. Pero Alejandro no creía en milagros, creía en la determinación. Sin embargo, su regreso a la empresa no sería fácil. Los rumores de que el gran Alejandro Ferrer estaba roto habían debilitado su posición. Algunos ejecutivos ya hablaban de reemplazarlo. «No puedes volver y esperar que todo sea como antes», le dijo Isabel. «¿Y qué se supone que haga? Volver, siendo alguien mejor». Por primera vez en su vida, Alejandro entendió el significado de esas palabras. Isabel le enseñó ejercicios que no estaban en los libros de medicina, técnicas antiguas que, según ella, ayudaban a conectar el cuerpo y la mente. Alejandro, aunque escéptico, los practicó. Un día, mientras realizaba uno de esos ejercicios, sintió algo diferente. No solo un cosquilleo, sino un movimiento real. Se quedó inmóvil, sin aliento. «Lo lograste», dijo Isabel con una sonrisa. Era el principio del cambio. Alejandro dejó el hospital. Todavía usaba la silla de ruedas, pero sabía que no sería para siempre. Su empresa lo esperaba, pero ya no era el mismo hombre que se había ido. Los ejecutivos lo miraron con sorpresa cuando apareció en la sala de reuniones. «Ferrer Global es mi empresa», dijo con firmeza. «Y yo decido cuándo termina mi historia». Nadie se atrevió a contradecirlo. El momento llegó. Con Isabel observándolo desde un rincón, Alejandro se levantó de su silla, apoyándose en las muletas. El silencio en la sala fue absoluto. «¿Dudas resueltas?», preguntó con una sonrisa fría. Los ejecutivos asintieron, sin palabras. Alejandro miró a Isabel. Ella no parecía sorprendida. «Sabía que lo lograrías», él sonrió. Días después, Alejandro regresó al hospital, pero no como paciente. Esta vez, para despedirse de Isabel. «No voy a olvidarte», dijo él. «No deberías». Ella le entregó un pequeño amuleto. «Para que recuerdes quién eres ahora». Alejandro lo sostuvo con fuerza. Esa noche, al mirar su reflejo en la ventana de su oficina, vio a un hombre distinto. Ya no era el emperador inquebrantable. Era alguien más fuerte, alguien que había aprendido el verdadero significado de la lucha, y, por primera vez en su vida, sintió paz. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo historias impactantes. Además, comparte este video con tus amigos y ayúdanos a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video.